Edwin, para la presentación de nuestro invitado. Queremos recordarles, sobre todo los que van entrando por el chat, ustedes pueden presentarse y pues decirnos desde dónde se están conectando. Muchísimas gracias. Padre Edwin, usted tiene la palabra. Muy buenos días para todos los que nos acompañan en nuestro curso. Bueno, el grupo que anima hoy del semillero, estamos con los compañeros Danilo y Carlos Miguel, que ya a lo largo de la jornada nos irán escuchando. Pero me alegra mucho presentarles a ustedes a nuestro invitado especial, al padre Luis Fidel Suárez Puerto. Él es presbítero, sacerdote de la Arquidiócesis de Tunja, ordenado en 1970. Él, bueno, tiene algunos estudios, su licenciatura en Teología Pastoral, sección de Teología Pastoral, Universidad de Salamanca, España, en 1973. También un diplomado en Evangelización, Desarrollo, Liberación, Instituto Internacional Lumen Vitae, en Bruselas, Bélgica, en 1974. Y su doctorado en Teología en nuestra Universidad Pontificia Universidad Javeriana en el año 2002. Ha desempeñado algunos cargos a lo largo de su ministerio y su servicio también como teólogo, profesor de teología pastoral en el Seminario Mayor de Tunja, vicario de pastoral en la Arquidiócesis de Tunja, director nacional del Movimiento por un Mundo Mejor de 1992 al 99, integrante de la Dirección General del Movimiento por un Mundo Mejor en Roma, 2000 al 2007, director de este movimiento 2007 al 2011, y actualmente en este momento es el director del programa de teología de la Fundación Universitaria Monserrate de la Arquidiócesis de Bogotá. Él dirige este programa con un enfoque especial, el enfoque contextual y praxeológico, para pues, los teólogos también en la actualidad es algo muy importante. Por eso nos alegramos con su presencia en medio de nosotros y también cómo ha llevado este enfoque a la Unimonserrate desde la realidad, la proyección y la iluminación. Él tiene varias publicaciones, pero su última publicación, ahora en el 2021, Sujetos de la sinodalidad eclesial al servicio de la transformación del mundo. Su última publicación, bueno, está muy de la mano con el querer y el sentir de Francisco, de nuestro Papa, con el tema de la sinodalidad. Bueno, este es nuestro invitado especial para hoy. La Arquidiócesis de Bogotá, pues los vicarios de la Dimensión Social de la Evangelización también han querido y lo han delegado a él para que puedan compartir, él nos pueda compartir su experiencia. Padre Luis Fidel, bienvenido. Gracias, Padre Edwin. Gracias también a todo el grupo del semillero, a la profesora Maribeth Betty Rodríguez y a todos los que ahora se unen para compartir este ofrecimiento que hace el semillero de este curso. Me han dicho que la forma de presentar mi aporte sería más desde la experiencia, desde los conocimientos o convicciones que tengo sobre el trabajo, el aspecto de la justicia social y el trabajo actual. Por eso, en la presentación que ahora se subirá, voy a seguir esos tres momentos: la experiencia inicial, las convicciones y la proyección en este momento a través del trabajo que estoy desarrollando en la Unimonserrate. Para el primer punto, mi experiencia inicial. Mi primer acercamiento al tema de la justicia social lo hice en el curso sobre doctrina social de la Iglesia en el ciclo filosófico cursado en el Seminario Mayor de Tunja. Tuvimos la fortuna de contar con un profesor recién venido de una especialización en Lovaina, el padre Demetrio Galindo, además de una excelente biblioteca que tenía sobre temas de carácter social
quiso realizar un acercamiento a un ambiente que en la ciudad de Tunja, de aquel entonces, en la década de los 60, llamaba la atención: la presencia de los llamados gamines, niños de la calle. Una vez conocido este ambiente, comprometió el padre Demetrio a un grupo de personas para iniciar un proceso de formación y capacitación. Algunos de los estudiantes de teología lo acompañábamos en algunas de esas reuniones. Un segundo acercamiento a este tema de la justicia social lo tuve en un encuentro nacional de la Juventud Obrera Católica en Bogotá. Y ahí fue donde conocí por primera vez el método al cual se ha hecho referencia ya, el ver, juzgar, actuar, el método que de alguna manera asume el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, método que también asume toda la línea latinoamericana en su reflexión teológica y evangelizadora. Por aquel entonces, en la década del 60, cuando estaba terminando el ciclo teológico, tuve la oportunidad de compartir una experiencia aquí en Colombia, que fue el 39º Congreso Eucarístico Internacional, dentro del cual estuvo encajada la inauguración de la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Yo era estudiante de teología, tercero de teología, creo, así en ese momento, en el 68, y estuve aquí en Bogotá mirando un poco desde las barreras el evento del Congreso Eucarístico y también de la inauguración de la segunda conferencia episcopal. Una vez publicado el documento de la segunda conferencia, me llamó la atención lo siguiente: que el primer documento publicado, elaborado ya en la conferencia en Medellín, fuera justamente el de la justicia, como premisa para hablar luego en el segundo documento de la paz. Me llamó la atención sobre la manera como se articuló ese documento, que lo pueden ver ustedes cuando relean el documento de Medellín. En primer lugar, el punto de partida no parte de la doctrina sobre la justicia, sino que parte ante todo de la situación, hechos en los cuales se describe la miseria que margina a grandes grupos humanos. Esa miseria que como hecho colectivo es una injusticia que clama al cielo, se decía en el número 1. Luego hablaba de la falta de integración sociocultural que ha dado origen a la superposición de culturas. Y en el sector económico, la implantación de sistemas que contemplan solo las posibilidades de sectores con alto poder adquisitivo. Se decía eso en el número 2. Las consecuencias de esa situación descrita eran la inestabilidad política y la consolidación de instituciones puramente formales, la falta de solidaridad que lleva a cometer verdaderos pecados que generan estructuras injustas. Ahí comienza a hablarse ese lenguaje de una injusticia como institucionalizada, de la violencia que se hace también institucional. La segunda parte del documento de justicia era ya la fundamentación doctrinal, de la cual se destacan algunas afirmaciones importantes. El mismo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, crea la tierra y todo lo que en ella se contiene para uso de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados puedan llegar a todos en forma justa. Es el número 3. Y algunas afirmaciones que recuerdo de ese documento, entresaco de este documento. Decían los obispos: para nuestra verdadera liberación, todos los hombres necesitamos una profunda conversión, a fin de que llegue a nosotros el reino de justicia, de amor y de paz.
Otra frase que entresaco del número 4, solo a la luz de Cristo se esclarece verdaderamente el misterio del hombre. El hombre es creado en Cristo Jesús, hecho en él, criatura nueva. Por la fe y el bautismo es transformado con un dinamismo nuevo que lo impulsa a buscar una nueva relación más profunda con Dios, con los hombres, sus hermanos y con las cosas. Así es como la Iglesia quiere servir al mundo, irradiando sobre él una luz y una vida que sana y eleva la dignidad de la persona humana, consolida la unidad de la sociedad y da un sentido y un significado más profundo a toda la actividad de los hombres. Entre las proyecciones, que es la tercera parte del documento, se hablaba de la necesidad de orientaciones de cambio social, lo cual puede hacerse desde la familia, la organización profesional, la empresa, la economía, la organización de los trabajadores, la unidad en la acción, la transformación del campo, la industrialización. Otra proyección, la necesidad de una reforma política. Y la última parte de orientación era la concientización. Decía, bueno, también la creación de las comisiones de justicia y paz en las conferencias episcopales y también en las diócesis, a ser posible. Y luego añadía que era importante comenzar la concientización, que ha de estar orientado al cambio de estructuras y a la vigencia de la justicia. Esta última orientación sobre la concientización fue lo que me llevó y nos llevó como estudiantes de teología en aquel entonces en el seminario de Tunja a interesarnos por un libro que acababa de salir en ese momento, el libro de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido. Un grupo de estudiantes de teología de ese último año nos interesamos en conocer esos planteamientos de Freire como un modo de hacer eco a la última orientación del documento de Medellín sobre la justicia. Nos interesamos en abrir perspectivas de aplicación, aprovechando en ese contexto, aprovechando una invitación que se hizo a todos los estudiantes del seminario para conocer la obra que en Colombia y en los países vecinos fue muy conocida en aquel entonces, la obra de Radio Sutatensa, que tenía como objetivo formar a los campesinos, comenzando por la alfabetización. En ese contexto, nosotros que acabamos de leer a Freire, nos atrevimos a proponer a las directivas de Radio Sutatensa que por qué no se orientaba el sistema de alfabetización con las orientaciones y lineamientos que planteaba Paulo Freire. Pero nuestra propuesta era ingenua en ese momento, porque no sabíamos que quienes patrocinaban en cierta forma Radio Sutatensa era la DEA, a través de préstamos que iban haciendo, pero que condicionaban también la orientación. Ahora, cuando uno relee a Freire y lee algunos de sus comentarios, descubre cómo Freire gustaba la libertad y se comprometía, estaba muy comprometido por la justicia. Aprovecho algunas afirmaciones de un artículo que encontré justamente sobre eso, sobre cómo él estaba apasionado por el sentido de la justicia. Dice, la vocación por la justicia en Freire emana no de lecturas de autores progresistas, emerge más bien de esa sensibilidad que hace que le duela la realidad circundante, plagada de discriminación, de falta de respeto, de inequidades, de agresiones y de violencias contra los que son más débiles o contra las minorías. Y va más allá. No solo es anhelo y lucha por la justicia y el respeto al otro, sino a todo lo otro, a la vida que está en el ambiente y a todo lo que lo constituye, las plantas, los animales, los ríos y los mares.
La justicia se une en Freire a la lucha de la ciudadanía por un mundo más justo y más humano, y a la construcción de la democracia en nuestros países. Una democracia, como él afirmaba, en la cual se respete el derecho a ser diferente y a ser respetado en la diferencia. Al revisar entonces la obra de Freire, comentan quienes lo han estudiado, puede distinguirse que la justicia en Freire reverbera en indignación por las injusticias que forman parte de nuestro acontecer diario. Pero es una indignación que no es pasiva, ya que para el maestro la justicia es la intervención en el mundo para lograr la igualdad, y la justicia es también la exigencia de reconocimiento de la dignidad en todo ser humano. Pues curiosamente, después de conocer a Freire en aquel entonces, tuve la oportunidad de un encuentro ya más personal con él, en el contexto de lo que el padre Edwin decía de uno de mis aproximaciones de estudio. El diplomado que hice en Bruselas, en el Instituto Internacional Lumen Vitae, fundado por los jesuitas. Y en un diplomado, como lo dijo el padre Edwin, que se llamaba Evangelización y Desarrollo Liberación, que estaba inspirado justamente en el documento de Medellín. No solamente en sus orientaciones, sino también en el método. De ahí que entonces en ese diplomado fui entendiendo y comprendiendo como las tres grandes partes del método teológico, del ver, juzgar y actuar. La primera parte del curso estaba orientado especialmente a las asignaturas de tipo analítico, para conocer el mundo, conocer los mecanismos mundiales y nacionales que producen las desigualdades, la pobreza, la violencia, las injusticias. Toda esa primera parte entonces estuvo orientada a conocer los contextos, conocer el mundo. Nos ayudaron profesores de París y nos dieron a conocer publicaciones que en ese momento daban cuenta de la lectura que se hacía de la realidad. La segunda parte del curso de ese diplomado estaba orientada, era como la iluminación, mediante un estilo de evangelización, y dentro de eso estaba la propuesta de la línea latinoamericana de teología. Por eso tuve la oportunidad en ese contexto, de conocer a Pablo Freire, quien hacía parte del Consejo Mundial de las Iglesias en Ginebra, y también a Gustavo Gutiérrez, conocido teólogo peruano, que había colaborado en la segunda conferencia episcopal latinoamericana. Uno de los temas centrales de las exposiciones que ellos hicieron fue justamente la necesidad de responder a esa situación generalizada de injusticia y de dependencia que se vivía en América Latina. Fue un momento muy especial para nosotros, los estudiantes, sobre todo de América Latina, ese encuentro muy personal, muy fraterno, no solamente en las conferencias, sino después, en pequeños encuentros más familiares con Pablo Freire y con Gustavo. La tercera parte del diplomado buscaba entonces traducir operativamente esas dos primeras partes, ¿no? Los contextos y la iluminación, a través de una adecuada planeación pastoral. Por eso tuvimos el aporte de profesores que provenían del INODEP, un instituto ecuménico de servicio del desarrollo de los pueblos de París. Y ahí nos ofrecieron muchos elementos muy interesantes. Como fruto de eso, mi trabajo de grado, en cierta manera, de Lumen Vitae, fue un trabajo orientado a repensar la formación en el Seminario Mayor de Tunja, que yo titulé Formación Teológica y Pastoral en el Seminario de Tunja.
Era una especie de ratio studiorum de la época, inspirada especialmente por las orientaciones de Freire, de Gustavo, de Julio Girardi, un salesiano que fue perito en el concilio. Desafortunadamente, ese diplomado fue cerrado muy pronto, como a los 2 años de haber estado yo allá, lo cerraron por presiones del Vaticano, especialmente por el curso que ofrecía Julio Girardi, que se llamaba Diálogo Marxismo-Cristianismo. Ese curso fue polémico y presionaron desde Roma el cierre de ese diplomado. Bien, esos primeros encuentros, entonces, de Lumen Vitae me orientaron un poco hacia la necesidad de repensar los estudios en los seminarios y la formación también de los laicos en las experiencias también de catequesis y demás. Bien, pasamos la otra diapositiva. Los primeros proyectos y realizaciones. Entonces, fruto de eso, intentamos una formación teológico-pastoral en el seminario. Cuando presentamos ya la propuesta más concreta, la respuesta de los superiores del seminario fue: esto puede ser muy interesante, muy bonito, pero no estamos preparados para eso. Por eso solamente fueron posibles algunas pequeñas adiciones al currículum de la época, que no permitían salirse un poco de lo que estaba estipulado en general para la formación. Por eso, después de esa experiencia corta como profesor de teología pastoral en el seminario, tuve la oportunidad de vincularme, o me nombraron como vicario de pastoral de la arquidiócesis de Tunja. Y allí, como vicario, tuve la oportunidad de proyectar de alguna manera, destaco solamente una misión arquidiocesana que se realizó en todas las parroquias a lo largo de 1 año y medio, cada semana una parroquia. Y estaba como organizada, inspirada en Puebla, en esas 3 dimensiones de la justicia y de la caridad, que es la dimensión vertical hacia Dios, la dimensión horizontal hacia los hermanos y la dimensión hacia la tierra, y que tenía como símbolo la cruz que se colocaba en todos los centros y en los campos donde se hacía la misión, y que podríamos decir es como el trípode de toda relación, la relación con Dios, la relación con los hermanos, la relación con la tierra. De una manera especial insistimos en esa época en la necesidad de ser justos con la tierra, y por eso promovimos campañas de reforestación. En algunos casos sugeríamos como a propósito de las confesiones ya personales, que hubiera como un sentido mayor de solidaridad, especialmente con la tierra, a la cual se le estaba quitando su ropaje, sus musgos, y se estaba poniendo en peligro en aquella época, el 80, 82, que fue cuando hicimos la misión. También tuvimos la oportunidad desde la vicaría de acompañar a algunos trabajadores de fábricas, la oportunidad de orientar también las novenas de Navidad los Via Crucis, inspirados en esta línea más latinoamericana. Eso me llevó a que cuando fuimos a reclamar a la policía el hecho de que estaban buscando expulsar a los trabajadores de una fábrica que la habían tomado como cogestión, que era inspiración de la doctrina social de la Iglesia, el comandante de la policía me mostró un texto de una novena de Navidad que habíamos elaborado. La tenía subrayada por todos los lados, diciendo que eso era subversivo. Y de hecho, de ahí en adelante tuvimos controles en todas las actividades que hacíamos, porque en ese momento
estaba muy presente la teoría de la seguridad nacional, que se impuso en toda América Latina y que tuvo expresiones distintas en cada país. No me detengo en eso porque son cosas conocidas seguramente por ustedes. Después de esa experiencia interesante en la Vicaría de Pastoral, con varias situaciones de promoción de la justicia, de respaldo a los estudiantes, a los obreros, tuve la oportunidad de encontrarme con el movimiento por un mundo mejor. Participando en la promoción de las ejercitaciones, que es obra del padre Ricardo Lombardi, la promoción del proyecto diocesano de renovación y evangelización y el replanteamiento de la espiritualidad de comunión desde la perspectiva del reino. Como veo que el tiempo ya se acorta, voy a ir muy por la síntesis que está en las diapositivas. Pasamos a la segunda. Mis convicciones sobre la justicia social. Una primera convicción es que, como inspirado en Medellín, la paz tiene que ser fruto de la justicia. Y ahí es interesante volver a tomar, no lo hago ahora porque no me alcanza el tiempo. Una segunda convicción es que hay necesidad de volver a la Biblia, donde hemos de encontrar el sentido más original y profundo de la justicia. Hago referencia solamente a dos cosas fundamentales: la alianza en el Antiguo Testamento, el Código de la Alianza, y esas instituciones del Antiguo Testamento que ahora recuerdo las orientaciones que daba el padre Baena, biblista en la Javeriana, hace un tiempo, cuando fue el profesor. Él insistía que el Código de la Alianza era la mejor constitución que existía en el mundo, porque buscaba justamente promover la justicia. Recordemos a manera de ejemplo los jubileos, que eran la manera de hacer justicia. Primero con la persona misma sería el jubileo sabático, ¿no? El descanso sabático. El jubileo de la tierra cada 7 años para descansar, hacer descansar la tierra. Y el jubileo social cada 49 años. Eso por recordar algunas cosas. Pero quiero ir más rápidamente al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento que centra la atención en Jesús de Nazaret y su predicación del reino, su proyecto del reino. Quiero hacer énfasis en ese aspecto porque me parece que es algo que hoy tendría que estar mucho más presente en la reflexión, en la evangelización y en la reflexión teológica. Leo solamente algunos de los títulos que serían como las grandes convicciones. Jesús hace presente el reinado de Dios. Se dice que la predicación de Jesús fue fundamentalmente sobre el reino de Dios. A mí me llama la atención con frecuencia cuando escucho algunas de las homilías, que los textos bíblicos del día dicen el reino de Dios se parece a tal cosa, pero cuando ya se hace la explicación del texto, para nada se hace referencia al reino. Y sin embargo, el reino es el proyecto de Jesús. Eso me llevó aquí a que en el Plan E de Bogotá, en el cual se orientaba el sentido de la evangelización, insistiéramos en la adhesión a Jesucristo y a su proyecto del reino, porque eso fue lo que él quiso promover con sus palabras y con sus hechos. Con sus palabras porque hizo todas las parábolas del reino, y luego los hechos que son los signos del reino y que van todos en la línea de la dignidad de las personas, de la inclusión, que van en la línea de la equidad, de la justicia. De ahí que encontremos en los evangelios esa expresión de que Jesús se encarna y culmina la ideal de justicia y de derecho. Sería muy importante retomar precisamente los evangelios en esa línea como hilo conductor. Lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe que se convierte en el sacramento universal de Jesús en el mundo. Esa sería la invitación para releer el evangelio desde la clave del reino, sin perder la fuerza que tiene,
ya que el sentido de la justicia está ahí dentro. Por eso dice el Evangelio que hay que promover el reino de Dios y su justicia. Pues bien, quiero hacer referencia, otra convicción es que en la vida de la Iglesia ha estado de alguna manera presente la preocupación por la justicia social. En la época patrística nos encontramos con padres de la Iglesia que ante las situaciones de injusticia, de atropellos, destacan el sentido de la justicia social. Recordemos cómo en el siglo XIX comienza la gran orientación del sentido social de la doctrina de la Iglesia, ya con León XIII y con todas las encíclicas que de ahí siguieron y que constituyen hoy el gran patrimonio de la doctrina social de la Iglesia. En América Latina, el concilio precisamente asume esa línea de la Gaudium et Spes con una gran preocupación que está en el primer número de Gaudium et Spes. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias que vive el mundo, especialmente los pobres, son las tristezas y angustias de la Iglesia, ¿no? Eso da toda una orientación. Creo que me quedan 5 minutos, Padre Edwin. ¿O cuánto me queda? Sí, Padre, sí, señor, 5 minutos. Entonces trato de cerrar. ¿Cuáles son esas son como mis convicciones, ¿no? La necesidad como de hacer una lectura transversal de la teología, de los grandes momentos de la Iglesia. La inquietud, pasemos a la otra. Mi actual trabajo basado en 3 pilares. Terminaría diciendo que lo que hago actualmente está motivado por 3 cosas. La necesidad de estar leyendo permanentemente la situación del mundo, del continente, del país, de nuestra realidad social. En el programa de teología, en los cursos que yo doy, siempre comenzamos con, yo lo llamo un flash de la realidad mundial, nacional, continental, local, para destacar algún hecho. Al comienzo los estudiantes decían, pero ¿qué tiene que ver esas noticias con la teología? Finalmente entendieron que se trataba de una teología contextual y que no podemos hacer teología sin referencia permanente al mundo. Eso entonces nos ha llevado justamente a la necesidad de leer permanentemente la realidad. Es lo que hago a través del observatorio, hago parte del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización, en el que están precisamente Monseñor Mancera y Monseñor Daniel, que fueron los que me remitieron para que yo estuviera presente ya que ellos no podían estar. Y entonces la convicción de que necesariamente hay que partir de una mirada permanente, creyente, pero crítica de la realidad, para percibir qué está pasando hoy. Y hoy ya no es solamente la situación de dependencia que se vivió hace 50 años, sino la situación de prescindencia, como han dicho connotados sociólogos que han estado ayudando en las conferencias últimas de América Latina. Otro aspecto muy importante es la necesidad de que haya una formación en la evangelización y en el quehacer teológico, pero desde una perspectiva global y orgánica que integre justamente la opción por la justicia social, que integre desde el método, como partiendo de la realidad, iluminándola desde la Biblia, desde la doctrina social, desde el magisterio de la Iglesia, haga un paso muy importante en el cual estoy insistiendo mucho en el programa de teología y que es el que insiste el Papa Francisco, el discernimiento evangélico. Discernir en los acontecimientos que hay ya del reino de Dios, pero también discernir qué se opone, qué rechazos hay al reino de Dios, qué situaciones hay de injusticia, qué situaciones hay en que se vulnera realmente la dignidad de las personas. Y eso tiene que llevar a una proyección muy concreta. Y termino diciendo, el padre Edwin comentaba
sobre la inquietud última que tengo de estar en sintonía, o que tenemos de estar en sintonía con la propuesta del Papa Francisco sobre la sinodalidad. Yo resumiría la sinodalidad diciendo que es la gran justicia que se le hace a todos y cada uno de los miembros del santo pueblo de Dios, y que conlleva, ante todo, saber escuchar. Segundo, creer realmente que el Espíritu Santo está actuando en medio de su pueblo. Es el sensus fidei fidelium que ya tocó el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium. Y en tercer lugar, esa sinodalidad tiene que llevarnos a integrarnos en sujetos concretos que promuevan ese gran cambio que espera el Papa Francisco. Yo afirmo que el Papa Francisco se la está jugando en este momento. Esa reforma de la Iglesia que la reforma del Vaticano, que aún está por concretarse, ahora la quiere lanzar a la gran reforma de la Iglesia, desde la base. Por eso, si ustedes leen los documentos últimos que han salido, están en esa línea de empezar, de hacer todo un proceso desde las diócesis, desde las parroquias, desde las familias, desde las comunidades eclesiales de base. Solo así será posible realmente un cambio estructural en la vida de la Iglesia, y desde ahí será posible que la Iglesia incida en la transformación de la sociedad. Es un poco la síntesis y las convicciones, dado el tiempo de que disponía, para un pequeño aporte en este curso que ustedes están realizando sobre la dimensión social, sobre la justicia social y la proyección que esto tiene para nuestra Iglesia y para el mundo. Muchas gracias. Padre Luis Fidel, muchas gracias. Ahora nuestro coordinador, Christoph, pues va a animar esta parte de las preguntas. Muchísimas gracias, Padre Luis Fidel, por la presentación tan pertinente y por lo que nos acaba de decir, sobre todo las convicciones que usted nos compartió, y las dos últimas, digamos, sugerencias o más bien propuestas de saber escuchar y también reconocer que el Espíritu Santo está actuando en la Iglesia. Entonces, enseguida vamos a abrir un espacio de preguntas y pues obviamente de respuestas. Entonces, les invitamos para quienes quieren preguntar al Padre, pues se les da la oportunidad, por favor, de levantar la mano y de prender en la medida de lo posible su cámara. Y vamos tomando por ahora 3 preguntas, 3 personas. Y los demás pueden seguir escribiendo también sus preguntas por el chat. Y vamos analizando y mirando también las preguntas del chat. Muchísimas gracias una vez más y pues les damos la palabra para los que quieren preguntar. Levantar la mano y prender el micrófono y la cámara, por favor. Felipe ha levantado la mano. Sí, Felipe. Buenos, Tenemos entonces, por ahora a buenos Felipe, días. perdón, Okay. a Pablo Magaña. Bueno, dale, Entonces, Felipe. buenos días a todos, buenos días compañeros, compañeras, buenos días profesores, buenos días todos ahí. Me parece muy interesante todo ahí en la cuestión del espíritu ahí de la iglesia desde el Concilio Vaticano II y desde Puebla. Mi pregunta va en una palabra que surgió ahí, que es una palabra que es muy interesante, que es sinodalidad, que es una palabra hoy que se escucha mucho, ¿no? Sinodalidad desde el Papa Francisco, desde la iglesia, etcétera, ¿no? Mi pregunta es en esa línea, ¿dónde esta sinodalidad se ramifica? Es decir, si esta sinodalidad viene vamos decir así, de un pontificado, o es más, vamos decir así, marcado por un pontificado
vamos decir assim, del Papa Francisco, donde esta sinodalidad también puede tener sus ramos, vamos decir así, ¿qué pastorales? Por ejemplo, pastoral de la salud, pastoral de la juventud, pastoral no sé, de los mayores. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo esta sinodalidad pode estar presente não só em documentos da igreja, sino mais bem em toda a igreja, em seus diversos, vamos dizer assim, lugares? Então, minha pergunta é esta, não? Onde essa sinodalidade pode aparecer concretamente em outras partes da igreja? Graças. Bueno, así rápidamente diría que esa sinodalidad, que es caminar juntos, tendría que promoverse mucho más en un estilo de asambleas. Asambleas, de hecho, en la experiencia que nosotros tenemos en la animación de las diócesis, tenemos asambleas en los sectores o en los barrios, en el territorio, porque es la oportunidad de escuchar a la gente, de que ofrezcan sus propuestas, pero que también ayuden a tomar decisiones. La asamblea tiene esa característica, por eso la asamblea ahora continental que se está realizando, ¿no? Tiene esa característica. Entonces yo diría, habría que aumentar ampliamente, además de las pastorales específicas, juvenil, con niños y todo eso, que tiene que ser otro estilo, mucho más participativo. Yo diría que habría que aumentar mucho las asambleas en el territorio, asamblea parroquial, que ya no sea solamente el párroco el que decide las cosas con sus pequeños consejos, sino que cuente con el pueblo. En ese orden iría a la asamblea diocesana, que poco se hace. Generalmente se hacen encuentros de formación, todo es más vertical hacia la gente, pero poco de abajo hacia arriba. Hay que cambiar el orden. Yo en la tesis doctoral digo que hay que cambiar el orden, ¿no? En vez de preferenciar la línea vertical hacia abajo, preferenciar la ascendente. Pero eso supone un estilo de asamblea y eso necesita un cambio profundo, sobre todo en los clérigos, que somos los que ponemos más lío en eso, ¿no? Porque no estamos tan acostumbrados ni a escuchar, ni a tener en cuenta que la gente también puede decidir. Y es lo que el Papa quiere ahora, un sínodo de los obispos que no sea solamente consultivo, sino que de alguna forma empiece a ser deliberativo. Y eso tiene carácter de asamblea. Insistiría yo en ese aspecto de un estilo que tiene que tomar mucho más el mecanismo de asambleas en todos los niveles. Gracias, Pablo. Bueno, por favor, antes de dar la palabra a Pablo, por favor, ¿se pueden hacer también una pequeña presentación de ustedes, nombre y desde dónde nos están acompañando, los que van a hacer preguntas? Gracias. Pablo, a usted. Sí, muchas gracias, primero que nada, por el espacio. Saludarlos, ¿verdad? Desde México. Mi nombre es Pablo. Ahí estamos participando desde la formación teológica al modo de las comunidades de base. Muchas gracias. Mi pregunta es, pues desde la experiencia muy vasta, ¿verdad?, que nos ha presentado, yo quería preguntar lo siguiente. Definitivamente, pues en la tradición teológica de nuestra América, ¿verdad?, las comunidades, los pueblos, los pobres, los pueblos originarios, etcétera, pues ya me va quedando claro pues que es desde allí, ¿verdad?, de donde sale el germen del espíritu para nuestra iglesia. Pero mi pregunta es, desde su experiencia, no sé de manera actual, ¿qué instancias concretas, institucionales de nuestra iglesia hoy, no sé, conferencias episcopales tal vez, no sé si tal vez la naciente conferencia eclesial de la Amazonía, tal vez, están comprometidas, ¿verdad?, con esta conversión social que el Papa Francisco está impulsando y que viene desde el magisterio, ¿verdad?, que nos ha mencionado. Lo pregunto especialmente porque efectivamente laicos, laicas, sacerdotes, religiosos, etcétera, pues van trabajando desde la base, desde los excluidos, pero muchas veces encontramos barreras, ¿verdad?, en la estructura eclesial. Entonces mi pregunta es, no sé si haya, o no sé desde su experiencia,
cuáles instancias sí están comprometidas, ¿verdad? O cuáles están tratando de aliarse con el Papa Francisco, en este sentido, en esta conversión social que nuestra iglesia necesita. No sé si me expliqué, y gracias de antemano. A ver, instancias es lo que pregunta, ¿no? ¿Qué instancias se están respondiendo? Sí, Yo respondería con las instancias que está proponiendo el sínodo próximo, del sínodo de 21 a 23, ¿sí? Porque pide una instancia que tiene que articularse mucho, es la diócesis. Por eso se va a hacer la inauguración del sínodo ya no solamente en Roma, sino en cada diócesis. Pero cada diócesis tiene que bajar esa consulta a la base. Por eso yo hablaba de la necesidad del territorio, de la comunidad de base, de la parroquia, a fin de que se hagan realmente consultas y se escuche a la gente desde la base. Entonces, la diócesis es una instancia muy importante porque el Papa dice que la iglesia particular es el sujeto primario de la evangelización y tiene que asegurar que realmente todos los componentes del ser iglesia particular sean activos, sean sujetos y sean consultados y tenidos en cuenta. Entonces yo diría la diócesis, pero entendiendo bien la identidad de la diócesis, que no es el santo pueblo de Dios, es todo el conjunto del pueblo de Dios que hay que tener en cuenta, y tendría que la diócesis ir a la base, para que de ahí, de para arriba, se llegue a las otras instancias, ¿no? A las conferencias continentales. Y ese es el mecanismo que tiene ahorita el sínodo de los obispos. Es bien interesante conocer los últimos documentos sobre el sínodo, las normas que se dieron recientes, hace en junio, creo, mayo, sobre ya el mecanismo que se va a seguir en el próximo sínodo, que si se aplica bien, realmente es una revolución. Listo, padre, muchas gracias. Damos la palabra a Daniel Rosero. Por favor, se presente y desde dónde. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Daniel. Soy de la diócesis de Ipiales, del sur de Colombia, en la frontera con el Ecuador. Bueno, es un placer, primero que todo, pertenecer pues, a ese curso, ¿no? Y la verdad que tengo muy buenas expectativas con respecto a todo lo que se había a tratar. Yo soy psicólogo de profesión, tengo 23 años, pero pues mi quehacer en la iglesia lo he tomado desde adolescente, entonces me interesa muchísimo. Bueno, yo tengo una pregunta sobre los temas que se pueden llegar a tratar, lo que nos explicaba pues en lo que se va a tratar. Entonces, yo entiendo que todo este tema de la justicia social también está ligado a lo que tiene que ver con la teología, de pronto quizás también con el movimiento de la liberación, ¿verdad? En América Latina, o al menos pues eso es lo que yo alcanzo a entender. Entonces, o sea, mi cuestión va en que todos los temas que vamos a ver pues están ligados como a esa revolución que se busca dar en la iglesia, pero están tomados desde el punto de vista progresista, ¿sí? Liberal, o bueno, pues los fundamentos también va a ser como más tradicionalistas, ¿no? O sea, como tal, yo he tratado de trabajar esos temas con respecto a lo que tiene que ver con las iniciativas locales de paz, ¿no? Tratando el tema de conflicto armado, sobre todo aquí en Colombia. Pero quizás hay algunas cosas que del movimiento de la liberación y de la teología de la liberación a mí no me cuadran mucho, pero es por el tinte de izquierda simplemente, ¿no? Entonces, o sea, los temas que vamos a tratar también van a tocar esos temas políticos, constitucionales, que buscan darle una revolución pues a profundidad desde la izquierda, o pues es simplemente ya un tema de revolución, pero más en sentido social con profundidades más tradicionalistas, no tan liberales. A ver, así en principio yo diría que hay que evitar convertir eso en ideología, ¿cierto? Derecha, izquierda y todo eso.
Lo que el Papa Francisco quiere es volver a las fuentes, a la fuente del Evangelio, a la fuente también del Concilio Vaticano II, a fin de promover una verdadera liberación en el sentido profundo. Ahí hay que superar las sospechas, las condenas que hubo y que estuvieron orquestadas frente a la teología de la liberación, ¿no? Y que estuvieron orquestadas desde Estados Unidos, en el gobierno de Reagan, con la gran consigna de controlar una visión liberadora de la Iglesia Católica. La otra estrategia fue invadir América Latina de sectas, ¿no? Porque eso contrarrestaba una línea que fue la de Medellín, con una línea más liberadora. Entonces diría Daniel que hay que tomar lo fundamental del Evangelio, porque el Evangelio tiene unas bases profundas. Si uno va al Jesús histórico, a la manera como Jesús se ubicó frente a su gente y cómo promovió justamente el reino de Dios que integra la justicia, ya desde la doctrina del Evangelio, desde la Biblia, tenemos fuentes muy interesantes que en buena parte las ha tomado la teología de la liberación, y yo invitaría a leer un libro que se llama Del lado de los pobres. Es un libro publicado simultáneamente por Gustavo Gutiérrez y por el cardenal Gerard Miller, el que fue prefecto de la doctrina de la fe de Roma, ¿no? Que ahora ha estado un poquito en oposición con el Papa, pero que desde el punto de vista de la comprensión de la teología de la liberación ofrece elementos muy interesantes, porque él entendió finalmente que la teología de la liberación, más que una búsqueda, y como se le tildó de cosa marxista, es una espiritualidad que lleva realmente a un compromiso profundo en la línea del Evangelio. Y Daniel, yo cuando fui a Ipiales a ayudarle a Monseñor Gustavo Martínez en el lanzamiento del programa de teología de allá, del programa de pastoral, creo que tú todavía no habías nacido. Entonces conozco muy bien Ipiales y el proceso actual que se está llevando adelante con tu profesión. Puedes aportar muchísimo. Muy bien, Daniel. Muchas Muchísimas gracias. gracias, padre. Creo que ya vamos a cerrar ese espacio porque también hay otros momentos, ¿no? Entonces, Claro. agradecer muchísimo al padre Luis Fidel, a cada uno de ustedes por las preguntas, también por las preguntas que están en el chat. Antes de cerrar ese espacio, quisiera dar la palabra al padre Edwin, si quiere decir algo, y a la profesora, la tutora, Maribeti Rodríguez. Entonces, solo para animarnos a prender nuestras cámaras para en este momento tomar una foto, ¿sí? De todo el grupo, por favor. Padre Edwin, la profe Maribeti tienen la palabra para cerrar este espacio. Ok, pues nada, agradecerle al padre Luis Fidel su tiempo, su espacio, desde el primer momento que fue invitado, sugerido también por los vicarios episcopales, los monseñores. Él accedió, ¿no?, a compartir, y qué gran riqueza la que nos ha compartido de su experiencia. Yo creo que es más el testimonio de su vida, su recorrido, lo que nos habla, ¿no?, del evangelio viviente, que de pronto pues otras charlas más de pronto elaboradas o teóricas, sino más bien su experiencia y esas convicciones que nos plasmaba en esas últimas diapositivas, que de pronto quizá más adelante podamos enviar antes. Padre, mil gracias por su presencia con nosotros, y bueno, esperamos seguir contando con su presencia en nuestro semillero. Gracias. Con gusto. Igual, Profesora Maribeti. también me uno al agradecimiento, en verdad, Padre. No sabe el gran aporte que ha hecho para la reflexión de este grupo que se ha interesado por el tema de la justicia social, ¿no? Ver cómo se encarna desde las propias, los propios intereses y el propio
contraste, ¿no? Dejarse impregnar por la realidad social, ¿no? Sobre todo como aprender de usted, que es a partir de nuestra formación y nuestras inquietudes y diálogos con otros, lo que nos hace comprometernos con la justicia social desde el Evangelio, ¿no? Importante lo que usted nos decía de la participación en los diferentes cursos de formación que tuvo y sobre todo lo que significó para América Latina, Medellín, desde el tema de la justicia social, que sigue siendo un gran desafío para nosotros, ¿no? Y evitar, como bien usted nos enseña, dejarnos quizá a veces distraer o más bien alejar de nuestro ideal o de nuestro deseo de vivir la justicia por aquellos grupos que quizá a veces quieren limitar el trabajo de la iglesia, limitar el trabajo de las personas que socialmente proclaman la justicia, ¿no? Ante tanta injusticia como usted nos acaba de presentar, ¿no? Padre, de verdad, muchísimas gracias por sus enseñanzas y por todo su aporte. Y siempre bienvenido a nuestro semillero. Con mucho gusto, profesora. Muchísimas gracias a todos. Entonces, para cerrar ese primer momento, les invitamos, por favor, a prender sus cámaras. Vamos a tomar una foto con el padre, por favor. Y pues después de esto, vamos a tomar un momento de receso, de descanso, 10 minutos, por favor, para tomar un café, pues, en fin, y retomar después con el segundo momento. Vamos con la foto. Gracias a Christoph. Los animamos a encender sus cámaras, a sonreír y a permanecer con la sonrisa por un buen tiempo mientras que tomamos 2 pantallazos. Y también sugerirles, bueno, que nos escriban por el chat. Ya en el segundo momento tendremos un tiempo de ir a microsalas y qué bueno que puedan tener sus micrófonos y sus cámaras habilitadas para poder encenderlas y trabajar por equipos, ¿no? Entonces, sonrían. Va una. Un segundo. Ahí va. Va otra. Eso, ahí van apareciendo algunos que se van animando. Listo, bien, muchas gracias. Y les recordamos, vamos a dejar unos minuticos de receso para ir a tomar un poquito de café, un jugo, o retomar un poco y volvemos para el segundo bloque de este primer encuentro del curso en Pensamiento Social de la Iglesia. Gracias, Padre Luis Fidel, y estamos conectados. Bueno. Son las 10:11, entonces retomamos a las 10:21. Gracias a todos. Gracias, Christoph.
acaso por llegar temprano al templo, su nombre es el Señor. Pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está desnudo. La ausencia del amor hiela sus huesos. Y muchos que lo ven pasan de largo, seguros y al calor de su dinero. Su nombre es el Señor y enfermo vive, y su agonía es la del enfermo. Y muchos que lo ven no hacen caso, tal vez no frecuentaban mucho el templo. Con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está en la cárcel, y está en la soledad de cada preso, y nadie lo visita y hasta dice, tal vez ese no era de los nuestros. Con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor, el que fe tiene. Él pide por la boca del hambriento. Está preso, está enfermo, está desnudo, pero Él nos va a juzgar por todo eso. Con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. En el pueblo y otro en el evangelio, cruzando valles y cerros andando vamos, Señor.
Lleva una flor en el pecho blanca como del cardón. Ni temporales ni heladas apagarán su color. Pueden herir, pueden matar, pero no callarán la verdad. Calumniarán, perseguirán, pero el amor prevalecerá. En los años más oscuros una luz será su voz. Denunciará la injusticia, no callará la opresión. La dictadura funesta querrá callar su misión. Sobre la muerte y el odio ha de triunfar el amor. Pueden herir, pueden matar, pero no callarán la verdad. Calumniarán, perseguirán, pero el amor prevalecerá. Tiembla la luna en la sangre, lloran los rayos del sol. Sobre la punta de llanos la muerte baila su son. Ya los esbirros consuman su infame conspiración, mientras en andas de un ángel al cielo va Monseñor. Pueden herir, pueden matar, pero no callarán la verdad. Calumniarán, perseguirán, pero el amor prevalecerá. Un manto gris de silencio la dictadura tejió. Sepultaron su memoria, distorsionaron su voz. Pero en el alma del pueblo late un recuerdo tenaz. Su nombre como bandera de la justicia y la paz.